DTV, el periodismo en el Congreso. Buen día, claro. Vos sabés que uno viene, yo tengo la altura que tengo como tenemos todos, puedes tener 10 centímetros más, 10 centímetros menos. Y todos miramos en horizontal. Había una vieja película que se llamaba El volar es para los pájaros, no por casualidad, incluso cuando cumplí 70 quise ver cómo era volar y fui. Vamos en aviones, en helicópteros, el que tenga posibilidad. Pero esta ciudad, que es tan complicada, que es alta, no sabes si es baja, y a veces no te dimensionás. ¡Qué grande que es la ciudad! Y a veces perdés la referencia de lo grande que sos vos. ¿Qué haces? Pero antes de decirle Fiorda y Constanza, ¿por qué hago esta introducción? Vos te imaginás la terraza, los estás viendo en todo el país. Callao y Corrientes. ¿Y dónde queda? No, Callao y Rivadavia, en Bonn. Callao y Rivadavia. ¿Y dónde está Callao y Rivadavia? ¿No está el Congreso? ¿Está Callao y Rivadavia? Sí. Pero estás viendo en todo el país y en toda América. Gracias incluso a países limítrofes que mandan cosas. Pues ves la cúpula, ves el palacio y enfrente está un edificio todo vidriado, donde estamos nosotros. ¿Cómo se verá desde arriba toda la ciudad? El querido Sergio Giovanni, que es un capo. Hoy hablaba justamente, la terraza, el cielo. Y vos seguramente en el tercero J contrafrente. Y vos estás en el segundo. Y vos hoy a la mañana viajaste temprano para estar en la oficina. Esa oficina que estás ahí. Y vos estás limpiando el vidrio ahí. Y vos estás tomando un café. Y Sergio te está mostrando la cúpula. La cúpula. Pensar que el arquitecto que imaginó, que diseñó, un día se fue de la casa porque tenía que ir a trabajar. Se había olvidado algo y cuando volvió su mujer estaba con otro señor en la cama. Y se mataron ambos. Pero es otra historia. Estamos viendo la cúpula y estamos viendo Buenos Aires. Complicada pero linda. Y ahí estamos. Pero si uno cierra los ojos, esto es Buenos Aires. Vamos a vernos a Córdoba, que hay otra geografía que también te determina. Allá vamos. ¿Qué haces, Fernández? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, don Embón? ¿Bien? Bien. Vos en tu ventana, ¿qué ves desde tu ventana? Hace un ratito llegué de Buenos Aires, así que estoy viendo verde por fin en mi ventana. Claro, nene, claro. Así sí. Y vos naciste en Córdoba, porque esa musiquita que tenés en la cadencia, vos sos cordobés todo el día. No, tengo obligación de decir verdad. Nací en Capital Federal. Soy porteño, nada más que a los 3 años y medio, 4. Bueno. Mis padres vinieron a Córdoba, así que soy cordobés. Pero de ahí no te por fuiste. adopción. Pero de ahí no te fuiste. Qué lindo que es. No, y vamos a tener bien tonada cordobesa porque ¿Por viene qué? el clásico el domingo de Talleres Belgrano. entonces, Talleres Belgrano. vamos. Talleres Belgrano. Así. Bueno, vos sos de una generación, aquí está tanto Constancia como el amigo Fiorda, son jóvenes, pero ellos no se acuerdan de Hortensia. ¿Te acuerdas de la revista Hortensia? Qué buena que era la revista. Yo, Negrazón y Chaveta. Negrazón y Chaveta. Competía, le digo a los más jóvenes, antes de llegar a la democracia y después en la democracia. Era, acá en Buenos Aires estaba la revista Humor. Y en Córdoba, que además la hicieron nacional, era... Qué bueno que era eso. Con grandes humoristas y dibujantes como Cognini, Tal cual. que trascendieron Tal cual. y tuvieron una actitud
crítica también en esa batalla de ideas, no solo localismo, tal cual. Por eso trascendieron. Pero por eso a los trascendieron. Trabajadores, a las cuestiones de Córdoba. Y Córdoba siempre... Por eso la moto que andaban era la Puma. Claro, que se fabricaba en Córdoba. Trabajar iban en un rastrojero. Bueno, uno cierra los ojos y uno dice, ¿dónde está la Argentina? Y sin nostalgia y sin melancolía. Hubo una Argentina que trabajó, hubo una Argentina que fabricaba, hubo una Argentina donde vos veías a los trabajadores de las fábricas que había, por ejemplo, en Córdoba, donde todos salían o entraban a la fábrica con motos o con autitos que se fabricaban en Córdoba, en la Argentina. Y la decisión de romper la maquinaria industrial para después jugar con lo financiero es otra película. Pero también, cuando decía, ¿qué nos pasa? Eso también nos pasó. Eso también nos pasó. La historia no se regala de un día para el otro. Así es, así es. Madre de industria tuvimos al Llame. Se cumplió hace poco un aniversario del primer rastrojero. Hicimos Contale a los chicos y a nuestra audiencia qué era el rastrojero. Era un auto que tenía atrás un espacio para cargar y que sirviera para trabajos rurales y urbanos. Era maravilloso, era maravilloso. Una caja, eso es lo que es. Incrementó la producción. Totalmente. Incrementó la producción para los tambos, es decir, la chata atrás, los tambos, entraba. Estamos hablando hace 50 años. Parece mucho, ¿no? Íbamos al campo y la verdad que lo dejaron de fabricar, no porque no lo pedían, sino por decisión política. El último fue el P63. Claro. Pero también en Córdoba hicimos motos, hicimos hasta la Puma cuarta serie. Yo me acuerdo a mi viejo, me acuerdo de mi viejo con los ojos cerrados, no solamente de mi viejo, cuando tocó el timbre de casa, dos piecitas de la familia, había comprado una estanciera. Madrecita, la vuelta manzana que dimos con la estanciera. Bueno, vamos al hoy. Ica Renault, porque si no vamos a hacer un programa de los recuerdos. Pero no te preocupes, vamos a tener un montón de rating, no te preocupes, vamos a tener un montón de rating. Córdoba era industrial, educó y formó trabajadores. Sí, señor, eso me gustó. La escuela, cuando estaba la Escuela de Aviación Militar, estaba el Llame, la fábrica de aviones, había una escuela para formar torneros. Se creó una universidad para la parte electrónica, así que es mucha historia y lo único que hay que recordar es que en los 90 nos hicieron incluso de destruir, le pasaron... Pero totalmente, todavía hablan y reivindican... Pero totalmente, reivindican la gestión de Carlos Saúl Menem. No hubo destructor, asesino de la industria nacional como esa gestión. Yo, por decir esas cosas en el 90, de 6 noticieros me rajaron. Y seguiré diciendo y contando, enumerando y entrevistando todos los muertos sociales, porque hubo desaparecidos en la dictadura entre el 76 y el 83. Pero del 90 quedó la mitad de la Argentina desaparecidos sociales. Ahora son los hijos de los hijos que van por la calle pidiendo un plato de comida. Ese es la razón. Empresario metalúrgico, hay que acordarse. Bueno, algún día lo hacemos. Pero listo, vamos a salir por todos los barrios. Escuchame una cosa. Pero vos tenés un criterio de mirar la Argentina con un criterio cooperativista. Contanos qué pasa aquí en el Congreso con tus proyectos. Bueno, con los proyectos voy a presentar en las próximas semanas un proyecto de defensor PYME, porque increíblemente el pequeño y mediano empresario, y cuando digo pequeño y mediano empresario puede tener la forma cooperativa también, porque si no, nosotros estamos haciendo leyes que contemplan segmentaciones en lo impositivo, en la promoción para las MIPYME. Pero se amplió eso, es decir, hay muchas cosas que discutir para hacer más eficiente el gasto y que el pequeño y mediano empresario, que la cooperativa sienta esto.
¿Qué es lo que pasa, hermano? Cuando el obrero no le alcanza, deja de consumir. Así de fácil Cuando deja de consumir, y así de doloroso. baja el mercado interno. Acá los compañeros tienen algunas preguntas atinentes vinculadas con el Congreso. Por favor, Fiorda. ¿Qué tal, diputado? Gastón Fiorda los saluda. Se salió dictamen la semana pasada del proyecto de ley sobre el plan de refinanciación que tienen algunas comunas, municipios, provincias con el ENOSA. Ese es un proyecto que, bueno, está impulsando usted, que tuvo muchísimo acompañamiento cuando se suscribió el dictamen, 27 firmas, creo que de 32 miembros que tiene la comisión. Lo ve, lo imagina en el corto plazo siendo tratado en el recinto, un recinto que, bueno, necesita de otras condiciones para que pueda sesionar, acuerdos mínimos entre el oficialismo y la oposición para conseguir el quórum. Pero explique si lo ve y en líneas generales de qué trata este proyecto que ya tiene dictamen de mayoría. Gracias por la pregunta, Gastón. Mire, sí, yo creo que en la próxima sesión, seguramente la semana que viene, es una semana corta y por cuestiones de logística, por el feriado largo, no sea posible sesionar, pero yo creo que el miércoles 31 los diputados tenemos obligación de sesionar porque hay varios proyectos. Y hay consenso en distintos bloques como para ser incluido en el temario. Así que espero, porque tiene también alguna urgencia. Y tiene que ver también con lo que decían vos recién, ¿no? La necesidad, a mí me decían algunas cooperativas, usted sabe que lo que se refinancia acá, en realidad son deudas de municipios, provincias e prestadores de servicios públicos. En este caso, los prestadores que están anotados en estas líneas que fueron para agua y saneamiento son cooperativas. Las cooperativas tienen que transferir, para hacerlo corto, tienen que transferir al usuario, al ciudadano, ¿no? El costo de la prestación y de pagar ese crédito. Si cobrara, que sea una localidad como de Cosquín, por ejemplo, el agua y tuviera que pagar la cuota de ese crédito que está en dólares desde el año 97, 94, 97 hay créditos, nunca fueron especificados. Nunca. Quedaron fuera de la ley de la especificación. Si tuvieran que cobrar, el agua saldría más caro que el agua esa francesa, ¿viste? Natural, el litro de agua ahí que tendrían que pagar. El proyecto, diputado, corríjame si no es cierto, es refinanciar el capital sin los intereses, no se cobrarían los intereses, a un precio del dólar oficial tipo vendedor del Banco Nación y con un plazo de refinanciación de aproximadamente 10 años. ¿Es así más o menos el esquema? Sí, lo alargamos por una cuestión. La observación que íbamos a tener era que no tenía interés y tiene que tener algún cargo de intereses por la ley de administración pública, entonces lo alargamos hasta 20 años. Le vamos a dar la facultad al ENOSA, que es el órgano que ha represtado, para hacer el cálculo y hacer posible pago. Y pusimos dos condiciones más: que no supere el 4% de la recaudación mensual del municipio, que es el garante, con su coparticipación, o 5% de la coparticipación que tenga. Mire, para que demos una cifra y se den cuenta de la locura que era mantener este estado de situación, municipalidades como la de Río Tercero, que la deuda original era 4 millones de dólares, hoy con los intereses punitorios y resarcitorios, que son los que se condonaron y tenemos facultad para condonarlo, llega a 26, casi 27 millones de dólares. Entonces, es imposible de pagarlo y además en una situación en que es para servicios públicos. Y en muchos casos, ni siquiera las obras pudieron ser terminadas porque fue una época turbulenta en la que se dieron. Es decir,
salimos de la convertibilidad y no hubo posibilidad. Hay deudas que están en mora desde el año 99, por eso hay resarcitorios y punitorios, otro del 2001. Y son 13 las provincias que tienen esta situación. Y provincias como la de Córdoba, y por eso me llegó a presentarlo, es donde más deudas había, porque la provincia, la administración provincial, nunca ayudó a especificar las deudas. Provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, provincia de Entre Ríos y otras provincias hicieron leyes provinciales para asumir con coparticipación provincial esa deuda y refinanciarla y hacerla posible. Pero en Córdoba no fue así y esto lo terminan pagando los ciudadanos, no los municipios, no los intendentes. Diputado, buen día, ¿cómo le va? Hace un ratito nada más usted mencionaba esto de tenemos la obligación de sesionar el próximo 31 de mayo, entendiendo por supuesto que la semana próxima es una semana corta. Hay algo, o sea, entiendo que lo dijo con una expectativa, ¿no? También y con un deseo quizás, pero quería saber si hay algo que ya esté confirmado, si se está hablando internamente de que efectivamente sea esa la fecha y usted cree que hay muchas posibilidades de que se haga esta sesión. Mire, nosotros pertenecemos al bloque de la fuerza gobernante. Queremos que funcione el Poder Ejecutivo, el Legislativo, y estamos haciendo todo lo posible, toda la semana. Ayer estuve en la Comisión de Juicio Político, que ustedes la transmiten. Están haciendo, ustedes no saben la cantidad, dicen, bueno, fuimos a donde se almacena, ¿no? A YouTube, entonces dice, y lo vimos cuando tenemos tiempo. Y la verdad que hay gente, yo le he dicho a profesional de abogado, sentate a la noche, yo sé que el horario no es, y mirarlo, y están espantados cómo responden de los testimonios de los testigos. El de ayer hubo que llevarlo, es decir, forzándolo con la justicia, un administrador. Una obra social de la Corte Suprema, que es la que tiene que garantizar la legalidad, que tenía 3 directores, resulta que reorganizaron, no sabían con quién de la Corte, ni el patrimonio, ni la deuda que tiene la obra social, y durante 11 años funcionó con un solo director, que es el que ayer se pudo prestar testimonio. Entonces, es importante que el Congreso funcione, porque somos el lugar de los representantes del pueblo. Y hoy, que hay tanto descrédito en la política, que hoy se quiere hacer política diciendo que se solucionan las cosas o poniendo una bomba o incendiando el Banco Central, nosotros le decimos, este es el lugar de la democracia. Y lo hacemos eso, y los diputados estamos participando, además de la cuestión proselitista que llegue en su momento, nosotros tenemos que trabajar. Quiero volver el tonón que vino ayer. Pedí el voto y decirle, hice algo. Ok. El tonón que vino ayer está procesado. Está imputado. Está imputado. Sí. Es un tipo. Yo soy un tipo cualquiera. Pero nunca pasé una sola vez por tribunales cuando acusé a Alderete y me metí a un juicio. Y zafé porque todo lo que dije tenía razón. 11 años manejó una caja extraordinaria y gigante. Es un tipo de Maqueda, es un tipo de la corte, y viene como si nada pasara. Y el tipo te cuenta que manejó millones de mangos, millones. Una hora antes, pues yo estaba, como todos, mirando el juicio, y vino una mujer que contó que su marido en 2 meses se lo llevó el cáncer. No solamente se lo llevó el cáncer, se lo llevó la desidia cada vez que levantaba el teléfono y pedía y le decían, no voy, no hay. Entonces yo lo agarro a Tonón, y aceleraría, porque ayer me cuentan que el juez que entiende la causa le dijo, Tonón, anda a diputados y aflojá, destensioná. Joder, es imposible vivir así, donde no hay un peso, un tipo que manejó miles de millones y dice, sí, ¿por qué no? Creo. ¿Cómo creo? ¿Dónde está la plata? ¿A dónde giraste la plata? Panama Paper, ¿dónde fuiste?
Viva la Informes democracia, mensuales como yo sin digo, firma. con la democracia todo, sin la democracia nada, pero dame explicaciones, en tribunales y acá. Y Maqueda, Por eso quiero que funcione. yo también. Señora, la periodista me pregunta, claro que queremos Constanza. que funcione. Nosotros Constanza. queremos Constanza que Viñas. funcione el Congreso. Pero por supuesto. ¿Cómo puede ser 257 personas? Voy, no voy. ¿Pero venís o no venís? No, porque estoy en campaña. Hola, diputado, ¿va a venir? No, estoy en campaña. ¿Qué hace? No, hoy este fin de semana es largo. No es por ahí. Me parece, me ¿Eduardo? parece. No quiero caracterizarlo como si fuera una sátira, pero es una dura realidad, porque necesitamos respuestas urgentes. Y solo la democracia va a poder desanudar este lío. Sobre el final de la reunión ayer de juicio político, el diputado Tailade decía que, bueno, que iban a hacer consideraciones respecto... Él confesó Tonón que respondía a Maqueda. Sí, En el final. Lo que pasa es que lo que decía ayer Rodolfo Tailade era justamente que en la declaración de Aldo Tonón, además de la cantidad de veces, ¿no?, que utilizó como respuesta al artículo 18 de la Constitución Sí, Nacional, decía que, por lo menos, por lo que habían escuchado hasta ahí, desde el bloque del Frente de Todos, había inconsistencias frente a lo que habían declarado Pero otros testigos totalmente. y quizás mentiras, y que iban a hacer alguna consideración al respecto. Quería saber Totalmente. si habían hablado después de eso los integrantes del Frente de Todos, o si, bueno, es muy pronto todavía para tener alguna reflexión Yo al lo vi respecto. a Tailade ayer, yo vine acá a grabar, era tarde, eran casi las 9 de la noche, y volvía, y estaba justamente en comunicación con ustedes. Te digo un montón de gracias, Fernández. Por favor, gracias a vos estuve en un acto anoche y recibimos tu saludo como el de muchos periodistas que hacen periodismo en Capital, ¿no? Con Filmus, con Heller, con otra gente. Claro. Yo lo tuve a Filmus hace 2 días, en el mano a mano pensando para adelante, que estuvieron ahí en el lift. Te digo gracias. Chau. Por favor. Es un lío, ¿eh? Es un lío, pero aparte está tan claro, porque además estamos maravillosamente en una etapa preelectoral. ¿Y sabés quiénes son? Quienes no quieren o quieren seguir con el negocio. Ahí estamos hablando de Córdoba. De Córdoba salió Cavallo, Sí. pero no porque nació en Córdoba. Hay un grupo importante, mediterráneo, que ha generado Hoy hombres hay y otro- mujeres que se formaron en diferentes universidades para manejar sus Hoy negocios. hay otro referente, ¿no? Que también fue ministro. Totalmente. Hay que- Y están todo el día trabajando en función de lo que se pergeña ahí. Yo ya lo sé eso. Bueno, y Dolorosamente lo sé. lo que decían también a comienzo de semana para no convocar a sesión era no solo que, bueno, la agenda local les complicaba, sino no había demasiados temas importantes para Urgentes, tratar. claro. Urgentes. urgentes. Acabamos de charlar con el diputado Fernández esto de Es un referente. las deudas que tienen municipios con el ente de agua potable, con el ENOSA, deudas de 25 años que en algunos municipios les complica muchísimo la proveer el servicio de agua potable. Así que me parece que eso sí que es urgente y debe ser prioritario. Les muestro una foto, Coti, Horacio. Una foto que, bueno, los dos personajes son conocidos, ¿no? Sí, el sí. ministro de Economía, Sergio Massa, y la secretaria de Energía, Flavia Rollón. ¿Qué están firmando? Ayer me imagino que esto debe ser en el quinto piso del Ministerio de Economía. Se los ve allí a la secretaria y al ministro firmando, entendemos nosotros, el anteproyecto de lo que va a ser la discusión inmediata, imaginamos nosotros a la brevedad en el Congreso, sobre este proyecto de energía, de hidrógeno verde. De ayer esta foto, ¿no? Esta foto es de ayer a la tarde, exactamente. Un ministro que se mostró muy activo, si se quiere, en términos parlamentarios, porque no solo está acompañando e impulsando este proyecto de hidrógeno verde, de energías renovables, sino también se conoció que en la semana, y si hay tiempo hoy lo vamos a estar charlando, finalmente llegó al Congreso y se va a discutir, entendemos, la ley de blanqueo de capitales, Claro. ¿no? Otra iniciativa que tiene a Sergio Massa como autor principal impulsor de esta iniciativa. Flavia Rollón lo confirmó en un encuentro, en un foro
de energía de hidrógeno que se realizó en la localidad de Bariloche, en la provincia de Río Negro. Allí fue parte de un panel, pudo explicar un poco de qué se trata este proyecto de hidrógeno, que en su momento recordarán que se anunció, que se hizo un encuentro importante, que participó el ex capitán de los Pumas, Sí, claro. Agustín Pichot, uno de los argentinos que de alguna manera intermedia con los inversores del sector privado que están interesados en esto. Pero si les parece, vamos con el detalle de este anteproyecto, ¿no?, que conocimos ayer y que seguramente sea parte del debate para las próximas semanas aquí en la Cámara de Diputados. Los objetivos son claros, ¿no? Propiciar la investigación, desarrollo, producción, transporte, comercialización nacional e internacional, desarrollo productivo a lo largo de su cadena de valor, fomentando las inversiones y los desarrollos científicos y tecnológicos. Vamos con la siguiente placa. Bueno, hay 3 tipos de hidrógeno. Nosotros comúnmente vemos y discutimos el tema del hidrógeno verde porque nos quedó aquella rémora de presentación que hacíamos referencia hace algunos segundos. Pero hay 3 colores, tienen que ver también de los distintos procesos de obtención de este hidrógeno. No soy un entendido, pero alguito me estuve asesorando. ¿Son efectivamente de ese color? ¿Son de ese color de verdad? Son de ese color, azul, rosa y verde. Son los 3 hidrógenos que contempla este proyecto de ley que se van a obtener de distinta manera, y esa forma de obtención es lo que le da un poco la coloración, o por lo menos estas denominaciones que vamos a ver acá. Los tipos de hidrógeno son definidos bajo un criterio tecnológico, por supuesto. Verde y rosa corresponde a su producción a partir de electrólisis de agua de fuente de energía renovable y nuclear, respectivamente, y el azul a partir del reformado de gas natural, incluyendo una etapa de captura de carbono. Esto, por supuesto, es muy técnico. No me pidan que explique el proceso y la combinación para dar este tipo de efectos en el hidrógeno, pero básicamente hay una transformación, una mutación también que se está dando en distintos lugares del mundo, y la Argentina, por supuesto, quiere estar a la vanguardia de eso, de energías renovables, energías amigables también con el ambiente, y este es un proyecto que va en línea con eso, ¿no? La cuestión del hidrógeno adquirió un lugar en la agenda energética desde la asunción del ministro Sergio Massa, lo que decíamos recién, porque lo visibilizamos como una oportunidad de inversión y crecimiento. Por eso asumimos al hidrógeno como un aspecto estructural del cambio de la matriz energética en la Argentina. Esto lo dijo Flavia Rollón, la secretaria de Energía, en este cónclave, en este foro que decíamos recién, que se realizó en la localidad de Bariloche, que hace muy poquito fue el cónclave también del sector empresarial en el Yao Yao. Pasa mucho la agenda política, en este caso en materia energética, y estas declaraciones de Flavia Rollón se hizo en ese contexto. Los ejes del proyecto de ley: certificación de origen, esto establecerán estándares reconocidos internacionalmente de seguridad para la producción. El proyecto también contempla la creación de instituciones que fundamentalmente tengan la capacidad para establecer estos estándares, ¿sí?, de los certificados de origen. La cadena de valor, fundamental este aspecto que va a tener el proyecto: desarrollo de proveedores locales en la cadena de producción del hidrógeno y la consolidación de una matriz productiva nacional. Lo vemos no solo por este proyecto, lo vemos cotidianamente. Hay una cuestión de desarrollar al sector energético en la Argentina, lo vemos con el hidrógeno, es un aspecto, lo vemos a partir también de lo que es la minería, de lo que es el litio y la energía renovable. Ahí Argentina tiende a diversificar y profundizar un poco su capacidad energética. Creo que también dentro de este proyecto de ampliación de la capacidad productiva en materia energética está la finalización de la obra del gasoducto Néstor Kirchner, que va a permitir revertir un poco el déficit que tenemos de importación de gas a pasar a tener superávit exportable, ¿no?, de gas cuando esa obra finalmente esté concluida. Creo que, si no tengo mal el dato, el 20 de junio hacen la inauguración formal de lo que es el gasoducto Néstor Kirchner. Lo que tiene este proyecto, Gastón, es que, digamos, vos hablabas de la ampliación de el campo de la energía y de todas las posibilidades que hay acá en la República Argentina, el gasoducto, la minería y demás.
Me parece que lo que contempla es un pedido que existe desde lo social y lo ambiental, Claro. que los otros no, convengamos. Rivalizan No un poco tanto. más con esa. Sí, No, y exactamente. se ocupa de una agenda que, por suerte, hoy está mucho más en boga que en otros momentos, en un mundo que si, digamos, no cuidamos, no va a dar para mucho más tiempo. O sea, entendiendo absolutamente las necesidades productivas, ¿no? Y que el mundo siga girando, pero entendiendo también que justamente hay gran cantidad de energía que no es renovable, o sea, que se quita de recursos que no son renovables, como el agua. O Sí, sea, no, no. Digo, me parece que hay momentos donde realmente nos olvidamos de ese punto y me parece que es fundamental. Lo que sí estaría buenísimo es que esto avance y que tenga el visto bueno de este Congreso, porque si no pasa como con la ley de humedales que, Bueno, nada, ese es brilla por uno su de los ausencia, riesgos. ¿no? Habrá que ver en este caso, cómo se da el debate. Creo, a priori, debería ser un debate. Seguramente lleguen especialistas, pero creo que debería ser un debate consensuado. O sea, debería ser un debate que unifique posiciones tanto del oficialismo como de la oposición, porque estamos hablando de un sector clave como es el energético en la Argentina. Vamos con la última placa. Los ejes del proyecto de ley, monitoreo de los proyectos y o estándares de emisiones. Se sanciona a aquel proyecto de producción de hidrógeno que supere los niveles de emisión de gases de efecto invernadero, y las inversiones en investigación y desarrollo, por supuesto, se van a incentivar. Se exige la realización de actividades que se vinculen únicamente con la producción de hidrógeno de bajas emisiones y sus vectores. Esto tiene que ver un poquito con lo que decías vos, Coti. Bueno, anteproyecto, por supuesto, e imaginamos que parte del debate que se va a dar en las comisiones de energía, entendemos que va a ser comisión cabecera, puede modificar. Siempre sucede que el debate en las comisiones entre los distintos legisladores modifique, altere un poco, pero este es al menos el espíritu general que tiene este anteproyecto sobre hidrógeno que, como decimos, presenta la Secretaria de Energía, que impulsa el Ministerio de Economía y que seguramente sea parte del debate de la Cámara de Diputados en los próximos días. Muy bien, muy bueno. Vamos a Gonzalito, que está ahí atento con su agenda. Hola Gonzalo, buen día. Muy buen día, Horacio, para vos, para el querido Gastón, para Coti, para toda la gente que nos está siguiendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Nosotros nos encontramos aquí en el entrepiso número 1, rumbo hacia los distintos anexos. Y como ustedes sabrán, dentro de este pasillo que podemos observar por donde estoy en estos momentos parado, siempre hay alguna muestra, por ejemplo, fotográfica, que nos ofrece la Dirección de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, en este caso podrán observar que desde hace varios días hay unas fotos, unos cuadros que están publicados con distintas explicaciones, inclusive con una propia Virgen que pueden observar, para aquellos que les gusta, lógicamente, la Virgen de Luján, en donde en las fotos se puede observar el gran trabajo que viene haciendo justamente el padre Pepe Di Paola, como así es su nombre, quien estuvo ayer en la Cámara de Diputados, en el Salón de los Pasos Perdidos, en el salón de enfrente, en el Congreso de la Nación, donde en el Salón de Pasos Perdidos estuvo en una presentación junto con Daniel Arroyo, el diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, y que justamente es quien ofrece esta muestra. Ni un pibe ni una piba más que se nos va por las drogas, justamente niños y niñas que se van por las drogas, y justamente de esto se trata esta especie de campaña de concientización que viene realizando la gran familia de hogares que justamente lo que ofrecen es peregrinaciones a partir de agosto del año pasado hasta marzo del año actual en distintos lugares, hospitales, calles, villas, por ejemplo, barrios más alejados del centro, periféricos, y que lo que tratan es justamente de concientizar de lo importante que es alejar a nuestros niños y niñas de las drogas, ¿no? De los consumos, como un tema muy importante. Bueno, justamente ayer estuvo con la presencia nada más
más y nada menos que de la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moró, en este acto donde estuvo acompañando justamente también el diputado Daniel Arroyo, y estuvo presente el padre Pepe Di Paola, quien estuvo hablando y señalando la importancia en el Salón de los Pasos Perdidos de la legislación dentro de la Cámara de Diputados para que justamente se puedan sacar algunos proyectos que estén apuntados a esto, Horacio. A ver, cuando se critica a veces, ciertamente en el análisis, hay proyectos que tal vez se discuten, que son sumamente importantes, pero algunos aquejan como que están alejados de la sociedad. Bueno, qué mejor que esto en una actividad con la presidenta de la Cámara, justamente apuntando a algo fundamental, porque si no se cuida de nuestros niños y niñas, ¿dónde estará el futuro? ¿No? Me pregunto, Horacio. Bueno, justamente la muestra fotográfica es de los distintos lugares, fíjate vos, esto no sé si es casualidad o está organizado, me encuentro a mi derecha con la principal fase, digamos, de los cuadros en mi querida Mar del Plata, por ejemplo, en el puerto donde se pueden observar los barcos, donde se puede encontrar a la gran familia de los hogares justamente de Cristo que, claro, se han reunido a partir del 2008 con gran ayuda del Papa Francisco cuando hacía su tarea aquí en la Argentina. Así que justamente pueden observar los distintos puntos del país por donde se hicieron estas peregrinaciones a partir de la gran familia de los hogares de Cristo. Horacio. Muchísimas gracias, Gonzalo. Y gracias también al padre Pepe por su trabajo de territorio infatigable, como la mayoría de los curas obreros y los curas de territorio. No solamente en el trabajo pastoral, sino en el trabajo social. El trabajo social. Atención, atención. Bueno, abrimos el juego. Leo, Bruno Rodríguez, y volvemos a los jóvenes, el cofundador de Jóvenes por el Clima. Nuestro espacio, Diputado TV, en su pluralidad, tiene Ecoagenda, y ahí vamos. Estamos en un estadio de la crisis climática y ecológica que a nivel global nos arroja lamentablemente tendencias sumamente negativas en cuanto al grado de cumplimiento de los países que asumieron compromisos internacionales en materia de mitigación y adaptación a la crisis climática. Si analizamos actualmente cómo vienen las tendencias de descarbonización de los distintos países, el escenario es muy malo porque los acuerdos internacionales establecen metas a las cuales no estamos ni cerca de llegar a cumplir. Y esto afecta considerablemente a los países periféricos, a los países del sur global, que no son históricamente los más responsables del fenómeno, pero sufren en demasía los peores impactos del cambio climático. Por ejemplo, hace poco Argentina se vio expuesta a un nivel de intensidad en las sequías que no terminaron afectando únicamente a la vitalidad de nuestros ecosistemas y a la condición de nuestros ambientes naturales, sino que directamente dinamitaron la economía. La crisis climática tiene un efecto que no se puede disociar de la economía, no se puede disociar de los indicadores sociales. La sequía detonó la capacidad productiva de los sectores más rentables de la economía del país. Claro que sí. Y esto muchas veces no se dice. Lo que se hace normalmente es disociar a la crisis climática y a las problemáticas ambientales de las cuestiones sociales y económicas. Y en ese sentido, el hecho de que tengamos un país sumamente vulnerable en términos macroeconómicos exacerba también su vulnerabilidad en términos climáticos y ambientales. Como dije anteriormente, la sequía dinamitó la capacidad productiva de los sectores más rentables de la economía, pero también si analizamos otro tipo de eventos climáticos extremos, como lo fueron las olas de calor, el hecho de que, por ejemplo, una familia compuesta por 8 integrantes que vive en la periferia de un centro urbano, hacinada. Bueno, interesante desde la propuesta y sobre todo los jóvenes con el compromiso. No dejo de celebrarlos y, más allá del respeto, de estimularlos en su mirada global, ¿no? Bueno, estimada Coti, ¿qué nos trae hoy? Juicio político en Bonn. Juicio político. Vamos a hacer... Tonón. Exacto. Vamos a hacer un repaso. ¿Sabés que ayer, vos que venís cantando? Artículo 18 de la Constitución. Hace un tiempo... No te voy a responder nada.
Artículo No, no te voy a 18 de la poder Constitución. ¿Querés que hagamos tipo Pimpinela? No. No, te iba a contar que ayer, fuera del micrófono, ¿no? Pero también uno de los diputados del Frente de Todos ¿Se da cuenta que hacer... Momentito. Tonón. ¿Te diste cuenta que hace radio? Sí, sí. ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir? Yo escucho cada palabra de toda la que pronunciamos entre todos. ¿Qué acabo de decir? Te lo dije fuera de micrófono. Le digo que además de micrófono, su imagen hoy se multiplica por Diputado TV. Y no es poco, porque además de su imagen, su inteligencia nos ayuda a reconstruir realidades. ¿Ok? Perfecto. Ahí está, mira la imagen en el fondo. Como diría el amigo, uno es el medio que te representa. Bueno, ahí, ¿cómo se llama la señora? Galiar. Carolina Gailar. ¿Y la Carolina. señora cómo se llama? Paulo Oliveto. Paula Oliveto. Bien, estamos viendo algunas de las imágenes. Paula ¿no? de lo que Oliveto fue la responde, comisión. y está el señor mirá, Tonón. Ahí, tu amigo Ahí está. Tonón. El señor Tonón Mirá que llegó ayer a el las 3 de la temblor de tarde. sus manos. Ujú. Vino El tem- acompañado de Sí, Su abogado, su abogado. sí. Mauricio Pero Alessandro. yo no sabía que estaba, yo lo conozco mucho a Alessandro. Ajá. Ustedes eran muy chicos, muy chicos. A ver, Valpatense no es un hombre chico. No Pobre. seas mal, amor. Es más joven que yo, es más joven. Muy duro. Pero él veía televisión porque le gusta la imagen. Todo el tiempo imagina en imágenes. El juicio, ¿cómo se llamaba, Mabel, el programa que hacía en América? El juicio del gato, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, sí. ¿Cómo se llama? No se hagan todos los chicos ahora. No se hagan los Que chicos. reemplazó en aquel Que era muy momento lo bizarro. de Moreno Campos, ¿no? No, nada que ver. No, Pero sí, No, les digo que no, pero el Moreno Campos lo estaba hecho en Canal 13. No. pero no era No. una versión más... No. Era sistema bizarro. Él me sacó la gallina y los huevos lo puso en el otro. Sí, sí, sí. ¿Dónde está? Caso cerrado. ¿Cómo? No, caso Caso cerrado. cerrado. Caso cerrado no Y es venía- la de la cubana que está... No, en era una entonces copia. no. Todos se copiaban en Buen Plan y Bueno. Honduras. Y el tipo venía con la gallina. ¡Deje la gallina! No, yo vengo con la gallina porque... Era genial. Esa época Era de como América... un mediador, ¿no? Era como Claro, un mediador. era el juez. No, maravilloso. Tenía martillo, ¿no? Sí, Maravilloso. Hablando de América, voy a... Total, es temprano, son una menos cuarto. ¿No vino la Fugaceta todavía? No. Marcelo Tinelli está en problemas, cortito. Recién hace un rato hablé con el Beto Casella. Porque él se instaló en América. Y América no tiene estudios. Nosotros tenemos un estudio importante acá. Hay algunos estudios de América muy parecidos a esto, con un poquito más grande, un poquito más chico. Uno los vio nacer, esos estudios. Pero no para bailar. Claro. No para bailar. Y no puede ir porque parece que hay lugares... Estás muy cerca de Canal 9. Vos no estás viendo en todo el país. Todo eso está en Palermo. Canal 9 tiene grandes estudios vacíos ahora. Aquellos estudios, el fundador y querido y extrañado Alejandro Romay. Y no saben qué hacer. Recién me estaba hablando yo con el Beto, en el corte. Bueno, ¿qué tiene que ver? Estábamos con Marcelo Alessandro. Entonces uno lo conoce de toda la vida. Y en la política ahora quiere ser intendente. No sé si de San Martín quiere ser intendente. Pero es el abogado de Alessandro. Mauricio Alessandro, sí. Sí, de Tonón. Sí, estuvo de Aldo presente Tonón. ayer. Y participaba. Pero creo que la Hizo diputada Galiar se enojó. Sí. Lo sacaron. Sí. Está pues muy mediático. Opinaba desde atrás, entonces Así le que no lo pidieron puedo que llamar. no- Yo lo llamaría ahora. que no opine. Tonón. Aldo Tonón. Bueno, vamos a contar un poco de ¿Qué lo sé que yo? pasó ¿Qué nos ayer, vamos a enterar? además de la visita de Tonón, a la que ya vamos Y de a llegar Alessandro. en instante, y de Y de Alessandro, Alessandro, claro. exactamente. La visita, digo yo. Lo voy a llamar. Nueva reunión ayer ¿Eh? por la tarde, de forma, digamos, en un día excepcional. Suele reunirse los martes a la 1 del mediodía la reunión de juicio político. Larga, la verdad, intensa, citada para las 11 de la mañana y comenzó más o menos 11:30. De hecho, hubo ahí un lío con el tema del quórum. Se enojó el diputado Juan Manuel López porque no anunciaron, luego de pasada la media hora, desde el Frente de Todos, que iban a iniciar la comisión sin el quórum, lo que no les permitía votar, por ejemplo. Así que ya hubo un primer cruce desde el comienzo de la comisión de juicio político, que luego sobre el final volvió sobre este tema con algunos chistes y chascarrillos entre los diputados, justamente porque lo que le decía Carolina Gailar es...
Juan Manuel López, al final vos nos diste el quórum cuando te sentaste a recriminarnos por el tema del quórum. Pero bueno, más allá de este acontecimiento que surgió al comienzo de la reunión de ayer, es importante mencionar que esta es la quinta reunión donde se avanza sobre el tema de la obra social del Poder Judicial de la Nación y la 14ª en total desde el comienzo del juicio político a los 4 integrantes de la Corte Suprema. Ayer por la mañana, antes de que inicie la convocatoria aquí en el anexo, recibimos una información respecto de un pedido de ampliación de el juicio político a los integrantes de la Corte. Recuerdan que luego de la suspensión de las elecciones en San Juan y en Tucumán, digamos, del fallo de la Corte a través de una cautelar, ¿no?, pedida por la oposición, el presidente de la Nación dio salió por cadena nacional y dijo que iba a haber una ampliación justamente en esta línea. Ayer recibimos la confirmación de este tema, lo vamos a poder ver en la próxima placa, pero bueno, es importante mencionar que en la previa, digamos, a que comience la reunión ayer, se firmó y se circuló este pedido de ampliación para los 4, en este caso no son 4, son los 3 magistrados, porque claro, como Lorenzetti no firmó, es que no está incluido en el tema de la suspensión de las elecciones en las provincias de San Juan y de Tucumán. A raíz de esto, ¿qué es lo que sucedió? Claro, esto lo conocimos en la mañana, previa al comienzo de la reunión. Y durante el principio, los primeros minutos de la reunión de comisión, el diputado Mario Negri dijo, bueno, sucedió esto que estábamos viendo aquí en pantalla respecto de la ampliación o el pedido, ¿no?, de ampliación. Recordemos también que el Frente de Todos tiene el número para poder votar en este caso, ¿no?, y poder, digamos, decidir si esto se incluye efectivamente y se hace la admisibilidad y todo el proceso que eso requiere sin la necesidad de los votos y de las manos de Juntos por el Cambio. Entonces, si seguimos, vamos a ver qué fue lo que sucedió en el comienzo de esta reunión, que es que Juntos por el Cambio, de la mano, ¿no?, si se quiere, o con la voz cantante de Mario Negri, anunció también que iba a hacer un pedido de incorporación. ¿De qué hablamos? Bueno, de los pedidos de juicio político al presidente de la Nación, en respuesta, si se quiere, a lo que habíamos visto en pantalla anteriormente, que era el pedido de ampliación por parte del Frente de Todos. ¿Qué es lo que dijo el diputado Negri? Hay 2 pedidos de juicio político contra el presidente. ¿Negri se quedó todo el tiempo? No. Hizo un pre-show, tratatero, a la chica del chocolatero, y se fue. Quedó registrado. Hizo este anuncio. Sí. Me voy, hasta luego, me están llamando. ¿Ah? No, perdón, a mí me gustaría entrevistar al diputado Negri. Sí, ¿Podemos claro. invitarlo a este espacio? Sí. Sí. Pero, claro, y además es un hombre que viene acá a la casa y tiene una representación claro. importante. Sí, claro que sí. Mucha experiencia acá. Vamos a intentarlo. Sería interesante para poder ver por dónde anda la oposición trabajando, pensando y de qué manera el territorio preelectoral también se trasluce en esta casa maravillosa que es el Parlamento, ¿no? Perfecto. Bueno, en definitiva, digamos, estos fueron los 2 acontecimientos del comienzo de la reunión de juicio. Decía Mario Negri, entonces, hay 2 pedidos de juicio político contra el presidente presentados por Juntos por el Cambio, el de la fiesta en Olivos y cuando convocó a desoír el fallo de la Corte por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Y es por eso, entonces, y como decíamos antes, en respuesta a la decisión de la Corte respecto de las provincias de San Juan y de Tucumán, que Mario Negri hace también esta solicitud y lo anuncia ayer durante la reunión. Hablando en estos momentos, hay anuncios del ministro de Economía, Massa, con el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, con de Mendiguren, y la presidenta del Banco Nación, la señora Silvia Batakis, está anunciando la ampliación del CREAR, que tiene que ver justamente con lo que hablábamos con Fernández, Claro, la inversión en pequeñas y medianas empresas, en el marco de un nuevo Consejo Productivo, que lo que es el Expo Banco Nación conectado. Digo, pensar que el Banco Nación, en los orígenes de esta nación, la nuestra, que fueron construidos, yo lo hablaba con mi querido amigo Alejandro Jorovich en la Feria del Libro, se construyeron palacios. Cuando vos ves
los Banco Nación de todo el país Sí, sí, y el palaciego. Banco Provincia de todo el país eran palacios, pensando un país para adelante. A eso me Y refiero. están en cada ciudad, cada pueblito de la Argentina. Hay una Y en la sede. plaza Exactamente. Claro, tenés enfrente. la iglesia, Mm, la municipalidad, el Banco Nación y el Banco Provincia. Ese es el país. Sí, sí, claro. Porque se imaginó un país. Por eso a veces cuando decís, no solamente la fábrica, que no es un tema menor, ni los trabajadores, que tampoco no es un tema menor, pero había la construcción de un Sí, país. por supuesto. Un sentido de pertenencia. ¿No es Sí, cierto? sí, por supuesto. Banco Nación. No, entonces El no. Correo Argentino también, o sea, ¿No es cierto? dependencias Y la nacionales. plaza, Sí, y claro. la plaza, y la reunión, y el encuentro de toda la comunidad, Claro, pueblo pasa más por ahí. chico, pueblo más grande. Mira, la señora vuelta Mabel al perro, Díaz, ¿no? que además de ser una gran productora, una gran periodista, en sus tiempos va buscando diferentes pueblos con un grupo de otros y otras inquietas como ella, la señora. Ajá. Y todos los pueblos, esa construcción, ¿no es cierto, Mabel? Existe. Sí. Existe, porque había pertenencia. Van a poder ver esta noche, en el ciclo de entrevistas que tenemos, grabé anoche a la diputada Marcela Paso, Ajá. que es una mujer de General Lavalle. Sí, sí. Y cuenta esto, precisamente esto, una muchacha, hija de una familia pequeña, de una familia rural, que va a estudiar en una escuela rural, luego se traslada al pueblo, del pueblo va a La Plata a estudiar, vuelve al pueblo, se convierte en intendenta del pueblo. Y hoy es diputada. Digo, en la construcción de ciudadanía es eso. Sí. El resto son negocios más grandes, más chicos. En un momento se rompió. La dictadura, por supuesto, que hizo lo propio. Que no era solamente para liquidar gente, dolorosamente. Y lo hicieron. Era para construir e instituir un modelo económico. Y lo hicieron. En el 90 se rearmó eso. Ahí estamos. Bueno, Ahí tenía Coti. El espíritu de Tonón está aún ausente, por favor. Tomó una bifurcación. Dale que tenemos 5 minutos. Dice dale, vamos a la vida. meterle Dale. ritmo. A ver. ¿Quiénes estuvieron presentes, además del señor Aldo Tonón, a quien ya hemos mencionado? Sebastián Clerici, que es titular de la Dirección Jurídica General de la Corte y que actualmente está a cargo de manera transitoria de las tareas que hacía Héctor Daniel Marchi, ¿sí? Que ya vino a dar su comparecencia y su testimonio 2 veces a esta comisión y que fue también, bueno, desplazado de la Secretaría General de Administración. También brindó su testimonio Laura Ambrosio, que es afiliada y fue damnificada, ¿no? A partir del uso de la obra social. Algo contaba también Horacio al comienzo del programa. ¿Qué conté? Porque de Laura Ambrosio, que es la afiliada que... Ah, sí, una historia trágica. Sí, una historia dramática en primera persona donde habló del Joven, fallecimiento hablando del de su marido muerto en menos de 2 meses. Ujú, exactamente. ¿Cómo se llama esa señora? Que quiero entrevistarla. Laura Ambrosio. Laura Ambrosio. Si después alguien tiene el teléfono de Laura Ambrosio, se lo voy a agradecer. Quiero entrevistarla. Dale. Conseguimos. Bueno, y después Aldo Tonón, ¿no? Que estuvo... hubo un momento ahí, si se quiere, de expectativa al Sí, mediodía. por supuesto, Porque claro, sí. Carolina Aguilar comenzó... Nadie le conocía ni la cara al tipo. No, nadie le conocía la cara. Estábamos todos expectantes, ¿no? Los colegas que estábamos ahí. Era como, ¿cómo será? ¿Cómo sabemos quién es? Porque, claro, Porque viajas en colectivo con el tipo al lado y ni sabe quién es. No, no, no. Es cierto eso, ¿eh? al comienzo de la reunión se había mencionado que el pedido estaba hecho, ¿no? Hacia el juzgado y no se sabía, porque no había respuesta todavía por parte del juzgado de Ariel Lijo, qué era lo que iba a pasar con la comparecencia de Aldo Tonón, si el juzgado iba a dar el ok o no. Bueno, en el transcurso de la comisión, Carolina Aguilar recibe un llamado de la secretaria del juzgado y ahí confirma que el juzgado Ariel Lijo había dado el visto bueno para que Aldo Tonón tenga que comparecer y testificar ante la Comisión de Juicio Político. No se sabía hasta ese momento si iba a llegar durante el transcurso del día Claro, o ¿y en cómo la iba a llegar? sesión. ¿Si rodeado por la policía? O... Era todo expectativa. Sí. También se generaron esos debates respecto de si efectivamente iba a venir con la policía. Nos parecía que lo más probable era que no. De hecho, no sucedió. A partir de lo que dictaminó el juez,
Aldo Tonón vino por sus propios medios y, bueno, vino acompañado, decíamos, de su abogado Mauricio de Alessandro, después de que ya se había hecho el pedido, ¿no?, si se quiere, oficialmente el 3 de mayo desde la comisión hacia el juzgado del juez Lijo. Si seguimos, en la próxima vamos a ver algunos de los detalles. Fue muy larga su declaración. De hecho, lo primero que destacamos es que estuvo más de 5 horas justamente respondiendo preguntas, las que respondió. ¿Por qué? Porque en gran cantidad de oportunidades se refirió al artículo 18 de la Constitución Nacional, que era el mismo motivo por el cual Aldo Tonón había justificado o intentado justificar en sus cartas, con las 3 citaciones previas que había tenido a la comisión, el por qué no iba a venir a responder. Claro, como está imputado en una causa vinculada al mismo tema, ¿no?, a las irregularidades de la obra social del Poder Judicial, podría autoincriminarse. Entonces, en más de una oportunidad, Aldo Tonón, ex director de la obra social del Poder Judicial, es que dijo que no iba a responder muchas de esas preguntas. Después, podríamos destacar que la situación, una de las cosas que sí dijo, ¿sí?, que la situación que tenía la obra social no era una entidad con una organicidad correcta para los servicios de salud, no se hizo ninguna certificación de los balances y esto era parte de la modalidad, ¿no?, de la obra social. Se refiere. Digo, ahora no tenemos que ir, pues son -5 para hacer un corte, pero es inconcebible que nunca se hizo la certificación de los balances. En cualquier sociedad comercial, más grande o más chica, vos un balance lo tenés que certificar. Si no, dibujás cualquier cosa. Sí, por supuesto. Vamos a un corte, vamos y venimos. ¡Qué bárbaro! Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Hemos tenido los mismos obstáculos que se tuvieron en el Senado, pero sin embargo logramos sacar esta ley que tiene que ver con la responsabilidad cuando se conduce, porque en La Rioja hemos tenido muchísimas pérdidas de jóvenes a raíz de que conducían en estado de ebriedad. Se dio media sanción a un proyecto en el cual soy uno de los autores, es de mi autoría, que es pubertad precoz. Eso lo veníamos pidiendo hace bastante tiempo. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Exportamos bienes por más de $88.000 millones en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Acá estamos. Bueno, aquí estamos en toda la República Argentina. Han pasado 13:02 minutos. Y nos vamos a ir a reencontrar y a pensar en voz alta con una diputada de la Nación. A ver. Y ella es la diputada Crescin Penny. Muchísimas gracias, Camila. ¿Cómo le va? Muchas gracias por este Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? A una generación, Bien, seguramente, no sé, es una pregunta personal, respetuosa naturalmente. Camila, tal vez quien pensó en su nombre, habrá visto esa película maravillosa de la María Luisa Bember, ¿no? Esa historia de amor maravillosa, trascendente. ¿Fue así? Mira, ¿sabés qué me contaron mis padres? Mi papá fue al seminario casi 2 años. Él quería ser cura. Así que te imaginarás, después se fue del seminario y se conoció con mi mamá. Y imaginó que esa mamá era Camila. Exactamente. Claro, pero era 2 más 2. Es maravillosa la historia, pero claro. Muchísimas gracias. Gracias por este ida y vuelta. Vamos a pensar en voz alta. Ahí estábamos charlando, estamos aquí con los colegas, con Constanza y con Gastón. Estás trabajando mucho en estas historias parentales, que no es un tema menor,
todo lo contrario, cuando hablamos de familia, de hijos. Y el afuera, abrís la puerta y hay una afuera, hay una afuera. Y la maternidad y qué hago a partir de... Bueno, gracias primero por atendernos. Constanza, por favor. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? A ver, usted estuvo participando justamente, como decía Horacio, de la comisión, del plenario de comisiones que tuvo lugar esta semana, donde se está trabajando sobre gran cantidad de proyectos de cuidados y donde se comenzó con el tema de licencias y luego se va a continuar con el tema de la jerarquización y demás. Pero quería preguntarle en primer lugar, bueno, ¿cómo vio esta primera jornada de comisión y cuáles son sus expectativas respecto de estos proyectos? Bueno, primero es central que finalmente se haya empezado el debate, ¿no? Como nosotros sabemos los que estamos en la Cámara, ustedes lo saben, pero quizás quienes nos ven no tienen tan claro el funcionamiento cotidiano. Este tema que es central hace décadas, diría, que requiere modificaciones, yo diría urgentes de parte de la sociedad, pero que todavía no tenía su eco desde la política pública, creo que finalmente que llegue a empezar a debatirse es primordial. No solamente por el proyecto que en su momento presentó el oficialismo, pero que después no se había empezado a tratar, que generó expectativa, después volvió atrás. Este tema atraviesa todos los espacios políticos porque tiene que ver directamente con la vida cotidiana que tenemos y con la sociedad que ya cambió hace mucho tiempo, pero las reglas todavía no reflejan ese cambio. Desde, por un lado, digamos, la necesidad que tienen los propios padres de acercarse y de trabajar, y de justamente no de trabajar, sino de trabajar en la relación emocional con las hijas y con los hijos, ¿no? Sí. Es algo que es ridículo, digamos, ya eso creo que no cabe duda, por eso es un tema súper importante, no cabe duda que la relación de las familias hoy es muy diferente. Pero por otro lado, la cuestión nuestra, de las mujeres, en todas las inequidades históricas que hay en el sistema, y bueno, un tema que se trabajó mucho en esta comisión, que todavía no está resuelto, sino que es un debate que empieza, que tiene que ver con qué pasa con aquellas personas que están en la informalidad. Qué lástima se ha planteado. Vamos a intentarlo porque es muy interesante desde dónde lo plantea y cómo lo plantea, ¿no? Es toda una cuestión cotidiana. A veces, viste, estamos siempre en los grandes temas, y en el tema cotidiano que nos hace a nuestras relaciones humanas, esos hilos tan delgados nos hacen a veces replantear y se debiera legislar. Ahí estamos, ahí volvemos a retomar con usted, Camila. No, todo lo contrario. No. Sí, está lloviendo, ¿no? Estamos nosotros en el estudio. Su ventana, ¿qué dice? ¿Llueve? Parecería estar lloviendo. Pasa que tengo un ojo puesto en la ventana y un ojo puesto en el bebé que está durmiendo, hablando de cuidados. ¿Cómo se llama ese bebé? ¿Cómo se llama? Desde casa. Se llama Rufino. Rufino. Y claro, lo querés mucho. ¿Cuántos meses tiene Rufino? Rufino tiene 8 meses, su hermanita mayor Juana tiene 2 años y 8 meses, y bueno, nada, se supieron varias personas, quizás ustedes se han enterado también que Rufino es el fruto de una situación bastante compleja que fue la muerte de su hermanito gemelo en la panza, justo antes de nacer, así lo sé, querido. Estamos muy apegados con Rufino, me acompaña bastante a trabajar. Lo sé. Tenés un tema, ¿no? Con el tema de las licencias. Tenés una historia que tiene no solo el peso emocional, sino un compromiso de vida que valoramos, respetamos, y por eso te escuchamos con tanta atención. Y estabas gracias por eso. Estabas explicándole a Constanza. Voy a hilar las dos cosas. Decía el tema de las monotributistas autónomas y las personas que están en la informalidad, ¿no? Porque también el sistema está todo desarmado en la forma en la que mujeres integramos y muchas veces nos desintegramos del mercado laboral y de la relación profesional y de la posibilidad también de una vida libre y autónoma económicamente, independiente. Entonces creo que también ese tema es central, que contemplemos, y es difícil, por eso nosotros propusimos que se incorpore la Comisión de Presupuesto y poder tener una mirada bien realista respecto de lo que se puede lograr, cuánto cuesta y de dónde lo vamos a sacar, para que no sea una promesa que después quede incumplida y genere una esperanza que después no se cumpla. Entonces hacerlo muy seriamente, porque tiene que ver con la vida cotidiana de las familias, de todos nosotros. Y lo que decía antes es que a mí también me tocó atravesar algo que nunca me hubiese imaginado, digamos, desde el Congreso. Imagínense que si desde el Congreso fue tan complejo que yo no tenía reemplazo y tuve que ir a sesionar porque teníamos los números justos con mi hijo en neo,
haciendo el duelo, en supuesto, digamos, licencia por maternidad, pero en definitiva, como no tenía reemplazo, era mi voto estaba o no estaba, digamos, no teníamos el sistema digital, no teníamos ningún sistema. Me pasó lo mismo, fui a sesionar el día antes de romper bolsa, con un embarazo de riesgo, estaba sentada ahí en mi banca, y el día siguiente me levanté y rompí bolsa y me fui a internar. Es decir, imagínense si eso me pasó a mí, que lo puedo visibilizar porque tengo esta voz hoy pública, lo que le pasa a las familias, a las mujeres, sobre todo en todo el país, ¿no? Esas situaciones de injusticia que quizás nadie escucha. Sí. Claro, y además también uno de los datos, Camila, tenía que ver con, mencionabas algo recién cuando contabas, que claro, la sociedad cambió, los modelos de familia han cambiado definitivamente y los modelos de las formas de trabajar cambiaron definitivamente. Bueno, y la pandemia ha hecho lo propio. Sí, ¿no? claro. Pero digamos, un sistema que no tiene modificaciones desde hace por lo menos 5 décadas, cuando los trabajos sí cambiaron, las familias sí cambiaron, entonces bueno, es adaptarse a lo que ya está sucediendo y brindarle una solución a los problemas como los que mencionabas recién. Completamente, y con el objetivo también de incentivar la permanencia en el mercado laboral, ¿no? Sobre todo desde la libertad. Pero esto no es un capricho, digamos, ¿no? Tiene que ver con por qué la vida en sociedad y en comunidad. O sea, si queremos incentivar la participación de las mujeres en el mercado laboral y la permanencia, porque muchas veces ingresamos y después vamos cayendo, digamos, cuando somos con las que elegimos ser madres, digamos, o en las relaciones con los cuidados. Entonces, si uno pudiera armar un esquema que pueda ser sostenible eso, la maternidad compatible con el mundo laboral, creo que es muy virtuoso para la economía inclusive de la Argentina, no solamente para las familias, ¿no? Y para la relación emocional sana de los niños con sus madres y sus padres o con las personas, digamos, con las que conviven. Eso es imprescindible también, porque después uno ve, digamos, situaciones de violencia, situaciones de desapego, o de apego inseguro de los chicos, y te empezás a fijar, digamos, qué pasa en esas familias. Bueno, poder tener un apego seguro en los primeros 3 años de vida es determinante para la autoestima y para la vida en sociedad de esos niños y niños, que sean personas felices, que sean personas integradas, que sean personas que puedan perseverar más allá de las circunstancias, digamos, de sus propias vidas y de las herramientas que el Estado también brinde para crecer. Pero es súper central que lo podamos trabajar. Aquí Gastón Fiorda quiere hacerte algunas preguntas, por favor. ¿Qué tal, diputada? Le pregunto por otro proyecto de otra comisión, que es la Comisión de Salud y Acción Social, que se avanzó con esta ley, este proyecto de ley de cuidados del paciente. Se tocó también el tema de la mala praxis, el caso de Nicolás, por supuesto. ¿Cómo lo ve ese proyecto? Y si hipotéticamente, y todo indica que posiblemente el 31 de mayo haya sesión en la Cámara de Diputados, digo, este tema llegue a recinto, con dictamen, por supuesto, porque me parece que están dadas las... Hay algunos proyectos que la oposición y el oficialismo están divididos, pero me parece que en este hay bastante consenso, ¿no, diputada? En ambos casos, sí, exactamente. En la Comisión de Salud también. Hay muchos temas, sobre todo los que tienen que ver con la salud pública. Muchos temas vinculados con la igualdad de género, muchos temas vinculados con... algunos temas vinculados con el acompañamiento social, algunos temas vinculados con la tecnología, tienen bastante estratégico y de poca grieta, digamos. Hay que avanzar bastante más en otros temas centrales que son lo laboral y esto que decíamos recién, ¿no? El mundo laboral en general, no solo de nosotros las mujeres, sino el mundo laboral, y el tema también central de la macroeconomía. Pero volviendo a este tema, creo que ambos proyectos que tuvieron dictamen de parte de todos nosotros, digamos, positivo, componentes terapéuticos también, para quienes quizás no conocen también de qué se trata esto, tiene que ver con jerarquizar una profesión, hablando de cuidados, que es sumamente importante, cada vez más importante, esto de que antes era el médico y el paciente o la paciente, y ahora es los equipos de trabajo interdisciplinarios que acompañan a las personas en situaciones de vida, de salud, digamos. A mí me pasó en mi caso, y también aprovecho para incentivar a nuestros compañeros del Senado que saquen y aprueben la ley Johanna, perdón. Sí. Yolanda es la que ya se aprobó de mi autoría, pero Johanna, que es en los casos de muerte perinatal, ese proyecto no tiene nada, digamos, no hay discusión, con lo cual espero que lo saquen pronto, porque mientras tanto siguen muriendo niñas, niños, bebitos, y las madres siguen sin tener el acompañamiento, y las familias imprescindible en un momento imposible de traumático, con lo cual ahí también espero que ese proyecto se pueda llevar al recinto, en este caso del Senado. Pero bueno, como ven, hay muchos temas de salud que tienen que ver con, no solo con derechos, sino con transformar también la formación y actualizarla en muchos casos del sector médico, para hacerla más cercana, como la sociedad ya es. Digo, en este caso, la ley Johanna, que tiene que ver con un acompañamiento emocional positivo, de saber que la madre
va a querer seguramente entrar en contacto con el cuerpo sin vida del bebé y que los equipos médicos no lo quieran correr al bebé si nace sin vida y esconderlo, como muchas veces pasa, ni por maldad, por desconocimiento o por falta de formación en psicología perinatal o en psicología del acompañamiento de los pacientes en situaciones traumáticas. Pero esto es la noche y el día en el acompañamiento a una mamá que pasa en algo como me pasó a mí. ¿Y qué otros proyectos son importantes, son prioridad, diputada, en este tiempo electoral y donde no hay certeza todavía de si efectivamente habrá una sesión en mayo? Bueno, prioridad justamente lo está tratando de definir el oficialismo, pero hay muchos proyectos prioritarios que para no usted están preguntaba, particularmente. Bueno, hay varios temas vinculados con el mundo de la inteligencia artificial y de la ciencia que parecen circunstanciales pero son estratégicos porque es un mundo que sigue cambiando y mientras nosotros seguimos discutiendo porque nuestros niveles de inflación y nuestros niveles de pobreza, digamos, siguen estando digamos, en el centro de la discusión porque cada vez estamos más empobrecidos y no logramos darle la vuelta a la organización, decía antes, de la macro y de el formato de progreso de la Argentina. Hay muchos temas, como por ejemplo las energías renovables, como por ejemplo el sector turístico, como por ejemplo esto que te decía antes, la inteligencia artificial o la forma en la que el uso de datos va a poder ayudarnos a desarrollarnos y progresar, que muchas veces nos pasa que como llegamos tarde a esas discusiones, nos perdemos de carros directos a asumirnos o a liderar en Latinoamérica ejes de progreso. Argentina tiene un talento que ya está siendo desarrollado en lo digital, en la economía del conocimiento, que se lo sigue perdiendo, no solamente por la cuestión de la economía, digamos, de los dólares y la compleja relación que tenemos con los dólares, pero sino también por la falta de incentivos en todo el sistema de Hay una pregunta que te quiere hacer Fiorda antes de agradecerte. ¿Cuál es, Fiorda? No, porque ella preside la Comisión de Población y Desarrollo Humano. Quería preguntarle cuál es la agenda, en qué estado está esa comisión, diputada. Bueno, estamos viendo hace tiempo con asesores para intentar que estén presentes todos los diputados y diputadas, por eso lo vamos a seguramente convocar para el día de la sesión, o el día anterior o el día posterior, qué bueno. Que van a venir la mayoría de los diputados. Tenemos varios bueno. proyectos para dictaminar, no solamente, digamos, proyectos que quizás algunos tienen que ver con el censo del año pasado, otros tienen que ver con pedidos de informes, otros tienen que ver con... También queríamos hacer una informativa para desglosar un poco los datos que nos arroja el censo, justamente porque la Comisión de Población tiene la posibilidad de empezar a hilvanar, no solamente el diagnóstico, que es lo que te da el censo, sino, bueno, cómo hacemos para mejorar en aquellas áreas que tenemos que ir trabajando. Así que trabajas un montón, escuchándote, trabajas un montón. Bueno, gracias, y es lo que corresponde. Bueno, es lo que corresponde, es lo que me enseñaron. Bueno, muchas gracias. Te digo un montón de gracias. Estaba pensando, ¿cómo se llama, Mabel? Le voy a preguntar a nuestra querida productora, ¿cómo se llama el protagonista de Camila? No. A mí me pregunté, yo no me acuerdo. Imanol Arias. Te cuento el recuento que me contaron a mí. Pero vos no viste la película con Imanol, ¿no? La vi, viste, cuando sos chiquito y veíamos en la tele, digamos, claro. al aire, en una siesta de sábado, pedacitos. No me acuerdo cómo se llamaba. Es una gran historia de amor. El Imanol Arias. Bueno, muchas gracias. Saludos, un abrazo. Gracias, buen fin de semana. Que tengan buen viernes. Adiós. Estamos en eso. Bueno, hablando de viernes... Una cosa, Gonzalo, te voy a hacer una pregunta. Vos ibas al recreo, colegio primario, ¿no? El secundario es otra cosa, hay timbre, qué sé yo. ¿Tenías campana? Llegué a tener la campana, sí. Campana. ¿Te tocaba la campana? Se usaba cuando no funcionaba el timbre. El timbre, claramente, ¿no? Tolón. Y al buen alumno dejaban, ¿no?, tocar la campana. Ahora, claro, yo le voy a decir algo. Lo voy a hacer público y tenemos la oportunidad de que nuestro espacio, el canal se ve un montón, pero este espacio se ve otro montón. Voy a hacer público una historia de amor, si usted me permite. Sí, claro. Por favor. Yo conocí a María Elisa Bember, incluso en Mar del Plata, que vino a grabar hace 40 años atrás, más, un poquito más. Había grabado con el querido Miguel Ángel Solá. Venía ya, era muy exitosa por haber filmado con el Imanol
y ella divina, ¿cómo se llama la muchacha que hacía de Camila? Que fue pareja de Ensur con Miguel Ángel Solá, que Pino también la eligió. Morochísima y talentosa. Dígame, ¿usted, su nombre es Gonzalo Imanol? Sí. A la pucha. Está informado, ¿eh? Está informado y Momentito. Hace su tarea. Para una generación, como la de su madre, por ejemplo, claro, Imanol era un galán muy atractivo, más allá de que representaba ese cura enamorado. Exacto. Ese cura enamorado. Después vino a la Argentina, volvió. Por suerte está todavía latente, haciendo obras de teatro y películas y series, pero era un referente para las mujeres de una generación. Sí, y para hombres también. Y su papá dijo, bueno, vamos a ponerle Imanol. Mi madrina. ¿Tu madre? Pero usted es hijo de su madrina. No, pero el segundo nombre No entiendo. me lo puso o lo eligió mi madrina. ¿Por? Se metió en la discusión y bueno, Imanol ¿Cómo Arias se metió en la discusión? Y bueno, ¿cómo lo ¿La van a poner al madrina pibe? está más cerca de papá o más cerca de mamá? Y de mamá, porque es la mejor amiga del barrio desde que eran chiquitas. Y cuando hay diálogos, siempre la madrina opina y tu papá escucha. No, yo creo que fue una sugerencia. Dijeron, bueno, Gonzalo, Imanol, Solabarrieta. ¿Y pegó? Todo eso. Todo eso, claro. Pero Gonzalo, ¿quién lo sugirió? Y mis viejos. No, los dos. Es una muy buena pregunta que voy a hacerles hoy porque gracias a Dios los voy a ver. Bueno, me alegra que los vea. Pero digo, Gonzalo habrá dicho papá, digo, bueno, mi amiga dijo que pongamos Imanol. Sí. Creo que el nombre femenino mío iba a ser Florencia. Eso es lo que me comentó mi mamá. Ajá. No, todos somos un poco y un poco. Me encantaría saber por qué ahondó en mi segundo apellido, porque veo que usted está muy Yo no informado. ahondo en nada. Porque yo le había preparado una historia... No, vos contar toda la historia que vos quieras. Una historia muy importante de amor. ¿También? Bueno, la escuchamos. Justo, y después yo voy pensé que le habían tirado letra. A veces me ayudan. Ah. Yo a veces no puedo solo. Mi nombre es... empecemos nuevo. Sí. ¿Usted puede solo? Yo no puedo solo. No. Nadie. De ninguna Nadie manera. puede solo. Nadie puede. Y mucho menos en esta tarea No. maravillosa. Porque, por ejemplo, el amigo marplatense, el amigo Iguá, todos formamos... Cuando se habla de equipo, pobre de aquel que cree que puede solo. No, claro, está muy equivocado. Y en el amor Muy ni le equivocado. cuento. Sí, tal cual. No se puede solo. No. Bueno, ¿Seguro que no? Segurísimo. Perfecto. Mi nombre es Imanol, el segundo nombre es Imanol por Imanol Arias. Ya quedó claro eso. Mi pareja, mi novia, se llama Camila. No. Ay, No vamos, no vamos. No, no vamos. No nos vamos. ¿Querés saber por qué le pusieron Camila? No. Decime. Por la película también. Ay, Es una hermosa historia no de la podés amor. creer. Estaban Por eso me sorprendió. destinados. Por Es eso me una sor- hermosa por eso me historia de sorprendió amor. cuando empezó a hablar de Imanol y Camila. Digo, yo no lo puedo formado creer. una pareja. Claro, cuando unimos los cables, dije, Pero es una hermosa no te puedo historia. creer. No se puede creer. Cuando unimos los cables, Pero vos dije, te das bueno, cuenta, yo es una creo, locura. ojo, dice mi amiga Jimena Latorre, Sí, existen las coincidencias astrológicas. evidentemente. Total. Evidentemente. No, salimos por los barrios. ¿Viste? No, salimos por los barrios. Es para contar la historia. Sí. Muy buena. Me Ahora encantó. falta que ¿Te nos gustó sentemos. Marplatense? Y tengo que hablar de Elena. Exactamente, de Gabriela. Porque es muy Arias. interesante lo que propone Tendríamos que Elena. llamar de nuevo a la diputada del PRO, a Camila Crescendiente. Claro. No, ya está trabajando y además está cuidando a la criatura. No, es muy interesante lo que propone Elena. Contanos. Bueno, justamente, Gabriela Lena, la diputada radical de la provincia de Entre Ríos, que aquí en la Cámara de Diputados sabemos que tiene una tarea muy importante con el comercio, porque es la presidenta justamente de dicha comisión, que suele hacer reuniones más bien informativas, de debate, porque no tiene giros. Presentó este proyecto hace casi un año, tengo entendido, el régimen de uso de la equinoterapia como método terapéutico. Un proyecto sumamente importante que viene trabajando la diputada Gabriela Lena en conjunto con la red de equinoterapia de la Argentina. ¿Por qué? Porque expresan que solamente en algunas provincias, como puede ser Corrientes, como puede ser La Pampa, en algún sector de Entre Ríos, en Salta, está regulada la actividad de la equinoterapia para la rehabilitación. Ahora vamos a ahondar y vamos a explicar un poquito de qué se trata esto. Vamos a ver otras placas. Vamos a pasar a la siguiente para justamente
leer una declaración de ella. Queremos regular y reconocer la equinoterapia. Se encuentra en todas las provincias argentinas. Claro, la equinoterapia está. El tema es regular a nivel nacional justamente a esta actividad, que no sea solamente un deporte, que no sea una actividad de recreación, sino que además ayude a muchas personas. Si ahondamos en esto, tenemos que decir que esto fortalece desde el lado cognitivo, desde el lado físico, a aquellas personas que tienen algunas problemáticas. Ejemplo puede ser que, por ejemplo, la equinoterapia, a través de los caballos, lógicamente, las personas con TEA, con el trastorno justamente de... ahí se me fue ahora. De autismo, justamente, gracias, Coti. Del espectro autista. Del espectro autista, exactamente. Bueno, la relación con el animal, con el caballo, ayuda a que después esa persona, la cual tiene ciertas dificultades para vincularse con el mundo exterior, bueno, con el caballo justamente, a través de la equinoterapia, luego pueda empezar a desarrollarse de una manera mucho más capaz, no solamente con su familia, sino a conocerse a sí mismo y también a desarrollarlo con la sociedad. Por esto, este proyecto. Vamos con otra placa de la diputada Elena, y este proyecto es una práctica que ayuda a muchos jóvenes con discapacidad y muchas personas que no pueden acceder por no ser reconocidas. Bueno, justamente cuando habla de no ser reconocidas, justamente hablamos del universo que hoy podemos plantear en la Argentina, pese a que las últimas estadísticas marcan un universo de 6, 7 millones de personas con discapacidad. Creo que hay muchas personas que están en la famosa lista de espera para poder tener su certificado de discapacidad. Hay un dato interesante que tiene que ver justamente con lo que mencionabas, ¿no? De los textuales que brindó la diputada, esto del reconocimiento. Lo que pasa ahí es muy sencillo. Una persona con discapacidad se va a atender a un centro, ¿no? Sí. Supongamos. Entonces, la obra social, si tiene una obra social, autoriza en función de su diagnóstico determinados tratamientos. Claro. Por ejemplo, no sé, psicopedagogía, psicología, fonoaudiología, ¿no? Listo, se arman esas 3 terapias para brindarle al o la paciente. Lo de la equinoterapia, yo lo conozco, trabajé muchos años en un centro de discapacidad, por eso conozco desde adentro qué es lo que pasa. Es que al no tener reconocimiento, hay muchos padres, madres, que buscan este tipo de tratamientos que hoy son alternativos, claro, porque ven que en los niños, las niñas, tiene un efecto positivo, como nombraba recién Gonza, el tema de el TEA, por ejemplo, pero claro, no está reconocido como terapia. Claro. ¿Qué significa esto? Que la obra social nunca te lo va a dar como tratamiento, o sea, nunca lo va a pagar, lo vas a tener que ir a pagar vos de tu bolsillo, claro, no te lo cubre. Y el que no lo puede pagar no puede acceder a esas terapias. Lo tiene que hacer de manera privada. Exactamente. Digamos, tiene que ver con... Es caro, con ¿no? eso. La equinoterapia. Imagino que sí. Carísimo. Carísimo. Al tener una actividad con un animal, sí, como con es el caballo. Sí, muy caro. Y además que no es solamente que tiene que ser una actividad con un caballo, que es la equinoterapia en sí, sino que además el lugar. No es que se puede hacer en la esquina, no, en un departamento. Barrio. Claro, exactamente. Por eso es el traslado, es tal vez el alquiler del animal o no, eso desconozco, pero también es el lugar. Es el lugar, tenés que ir a un campo, tenés que ir a un parque. Es una complicación muy grande, y esto que dice Coti está buenísimo porque cuando habla justamente del reconocimiento... El Club Hípico en Buenos Aires tiene esas actividades paralelas. Bueno. Me consta. Y creo que también el Club Hípico Alemán lo tiene. Pero bueno, no deja de ser oneroso y por supuesto, ya de por sí en los tratamientos, comillas, especiales, para socializar cualquier tipo de capacidades diferentes, tiene, si la tenés, vos vas, para el hijo no tiene, pero si no la tenés, que te lo cobra la obra social, como bien apuntaba Coti. Si está reglamentado, la obra social te la tiene que pagar. Pero ¿qué más? Bien, vamos a seguir con placas. Dice, la equinoterapia es la utilización del caballo como instrumento vivo en la habilitación, rehabilitación, educación y reeducación física y psíquica. Hablamos no solamente de cuestiones que pueden ayudar a la columna, a los movimientos ¿qué cosa es la transmisión maravillosa de los seres vivos? Estamos hablando acá de los animales, como posibilidad de contacto en la recuperación, no solo emocional, sino en la conducción nerviosa que cada uno de nosotros tenga. Por eso, para cualquiera, el contacto con, estoy hablando de mascotas cotidianas,
sobre todo en las primeras infancias, en los primeros segmentos, es fundamental. Hay personas, hay humanitos más chiquititos, que en el camino de la expresión, de la comunicación, a lo mejor entre humanos no se da, pero sí se da con una mascota. Claro. Y es bárbaro. Y es de un salto gigante. Claro. Y hay razas que sí también lo entienden, los labradores, por ejemplo, los perritos labradores. Estas cosas las manejan de una manera extraordinaria. Es impresionante. Sí, hablamos, por ejemplo, de personas con el trastorno autista o, por ejemplo, personas que tienen discapacidades motrices. Sí, no, es de acá una... hablamos de lo porque físico además, y de lo cualquiera de los humanos necesitamos comunicar sentimientos, emociones. Después usamos la cabeza para otras cosas, para escribir, para pedir sopa, qué sé yo. Pero para poder transmitir una emoción, entre humanos es más o menos conocida. Tenés que empatar para que el otro más o menos te entienda. Y si vos venís con capacidades diferentes, el perrito más amigo no te va a pedir algo a cambio. Y hay cosas que están más reconocidas y aceptadas, Horacio, como por ejemplo un perro guía, ¿no? Para una persona ciega. Sí, claro. A nadie le va a parecer algo extraño. No. Totalmente, ¿o no? totalmente. Entonces también tiene que ver con lo que se va estudiando, lo que se va aceptando socialmente con el correr del tiempo y por eso son importantes las legislaciones. Claro. Bueno, ¿y cómo cerramos? Vamos a la última placa y ahora les cuento un poquito también cómo viene el trámite dentro de la Cámara, ¿no? Bueno. Este proyecto regula la práctica de la equinoterapia como actividad terapéutica de habilitación y rehabilitación de personas con discapacidad basada en la interacción de pacientes con un equino dirigida al mejoramiento o rehabilitación de la salud física o psíquica, que era un poco lo que veníamos dialogando, lo que veníamos charlando. Este proyecto tiene que ingresar primero en Acción Social y Salud Pública. Claro, claro. Luego tiene que pasar por presupuesto y Hacienda también y en el medio también por discapacidad. Hablamos de comisiones. Por supuesto. El problema principal es que cuando han dialogado con Mónica Fein, la titular de Acción Social y Salud Pública, sabemos que hay un choclo así, imagino, de proyectos. Por ahora no ha podido ingresar para tener su primera competencia. En la Comisión de Discapacidad no habría problemas en general porque ya ha hablado Giacomo con la diputada Elena, han trabajado en conjunto en este proyecto y luego en presupuesto y Hacienda ya sería como el paso final, así que lo más importante en cuanto a la legislación sería el primer paso en la Comisión de Acción Social y Salud Pública para empezar a tener su tratamiento aquí en la Cámara. Choclo, básicamente un choclo. Qué grande el choclo. Es un choclo muy grande, ¿no? Es una frase muy cotidiana, ¿no? Está bien, lo dice muy grande, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno, siempre lo ejemplificaron así, es un choclo. Está bien. Nunca me dijeron un choclo así. Un choclo de tamaño real. Siempre me dijeron, es un choclazo así. ¿Qué hacer, no? Ay, por favor, ¿cómo salimos acá? Que nos editen para Bendita es otro tema. Bueno, ¿cómo hacer? Muy fácil. Yo sé cómo salir. Diga. Recordé el nombre de la protagonista de Camila. Muy bien. Susú Pecoraro. Susú Pecoraro. Maravillosa. Maravillosa. Si algún día... Susú hizo con Miguel Ángel Solá Sur. Ese peliculón del querido Pino Solana. Pues buen fin de semana, Gonzalo. Gracias. Lo mismo para ustedes. A otra cosa. ¿Qué te parece, Mabel, si hacemos 40 años? A ver, hemos elegido un momento de la semana, hoy por ejemplo, para repasar la democracia en este ámbito, en el ámbito parlamentario y en la Cámara de Diputados. Y estábamos hojeando, estamos trabajando en producción y fue un proyecto que se quedó a mitad de camino, que fue sancionado acá, que tenía que ver con este Buenos Aires. Hoy veíamos con las imágenes de Sergio, de Buenos Aires. En eso que ha sido llamado con propiedad el colonialismo interno que más... A ir a usted. ¿Qué pasa? Un gran escritor argentino que se llamó Ezequiel Martínez Estrada hablaba de la cabeza de Goliat de Buenos Aires. Y ni siquiera un razonamiento político entre unitarios y federales, el puerto de Buenos Aires. La mega concentración en las diferentes etapas argentinas, de la construcción argentina, ha hecho esto una mega ciudad, donde cada uno vive como puede. Entonces, desde la construcción administrativa del gobierno y del pueblo, en su momento, en 1987,
Alfonsín y su gabinete deciden un proyecto, ¿por qué no trasladar Buenos Aires a Viedma? Claro, estaba buscando Viedma, la capital de Río Negro, ¿ok? En el recinto, un hallazgo de los compañeros de producción. Claro, Alberto Natale, que en aquel momento los demócratas progresistas levantaban la bandera de don Lisandro de la Torre, claro. Un referente que en la década 30-40 denunció el negocio de las carnes, donde los ingleses hacían una matufia. Hay una película también de Yusid, protagonizada por el Pepe Soriano, que se llama Asesinato en el Senado de la Nación. Pero lo dejamos para otro día. Pero este hombre viene de esa rama, de ese partido, demócrata progresista, santafesinos, claro. Y en ese momento histórico lo comparto contigo y después te voy a contar otras cosas. Dale. Esa prédica permanente en defensa del federalismo es lo que nos hace pensar seriamente en cuanto a la posición a asumir en este debate, en el que sin duda la idea central que se invoca para propiciar el traslado de la capital federal es la de posibilitar un proceso de esa naturaleza. Recuerdo el entusiasmo con que recibimos las palabras del presidente de la República cuando en su mensaje inaugural de las sesiones ordinarias del Congreso en 1986 dedicara un importante párrafo de su discurso a hacer la defensa plena del federalismo y de la descentralización. Bueno, ahí lo veíamos a don Natale y al lado a María Julia Alzogaray. Sí, María Julia Alzogaray. Que por esas cosas hoy hablamos del menemato. A quien entregó el menemato fue a María Julia Alzogaray, que terminó presa. Pero bueno, este era el proyecto. Porque aquí hay dos palabras interesantes que estábamos, gracias Mabel Díaz por ayudarme incluso argumentando esa ley, porque la idea era descentralizar, desburocratizar, sobre todo el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, y separarlo del Poder Económico. Obviamente ambos muy concentrados en el Gran Buenos Aires. Y de esa manera vos solucionabas un problema demográfico argentino. Entonces vos desarrollabas inversiones, todo se quedó a mitad de camino. Lamentablemente, no era muy disparatado. Se necesitaba también una decisión política. Vos considerás que esto pasó en 1987. Los 2 últimos años, entre la hiper y los desmanejos económicos, se tuvo que entregar ese gobierno que fue elegido democráticamente en el 83. El otro también fue elegido. Pasa que Alfonsín entregó antes de concluir su mandato. Pero esto también es la Argentina, que la repasamos en estos 40 años de democracia. Cerramos este capítulo y el amigo Fiorda ha tratado y ha estudiado y comparte con nosotros otro tema. Dale. Sí, Horacio, como decíamos hoy al comienzo del programa, uno de los proyectos que en su momento integró, recordarán ustedes, el listado de temas para tratar en extraordinarias. Estoy hablando del blanqueo de capitales, denominado Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino No Exteriorizado. Este fue un proyecto que en su momento impulsó el Ministerio de Economía, que impulsa el propio ministro Sergio Massa, a partir de un acuerdo fiscal que firmara la Argentina con las autoridades de Estados Unidos. Esto se recupera, este debate se conoció esta semana, que finalmente ingresa a la Cámara de Diputados y que, bueno, existe la voluntad política. Veremos si está la voluntad legislativa para que este proyecto tenga al menos media sanción en la Cámara de Diputados y después sea girado al Senado de la Nación. ¿Qué es lo que plantea? Bueno, la creación del régimen especial, declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado. Esto es el famoso blanqueo de capitales. Sujetos alcanzados, personas humanas, sucesiones indivisas y empresas, por supuesto, personas jurídicas, sujetos comprendidos en el artículo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Personas jurídicas,
personas humanas, todos alcanzados por este proyecto de blanqueo de capitales. Los bienes comprendidos, bueno, tenencia de moneda nacional, tenencia también de moneda extranjera, tanto en el país como en el extranjero, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país como también en el extranjero, incluye por supuesto los créditos. O sea, es bastante amplio este blanqueo de capitales que se está proponiendo desde el Ministerio de Economía. Las alícuotas, las famosas alícuotas que va a contemplar son 3 escalas, las vamos a ver, 5% para aquellos que decidan blanquear sus capitales desde la entrada en vigencia de este proyecto de ley, cuando sea publicado, por supuesto, en el boletín oficial y durante los primeros 120 días corridos. 10% de alícuota para aquellos que lo hagan desde el cumplimiento del primer plazo, o sea, pasado los primeros 120 días, y lo hagan hasta 120 días después, o sea, dentro de los 100 y los 240 días hábiles desde la entrada en vigencia del proyecto de ley, y un 20% si ese blanqueo se hace en la tercera etapa, es decir, pasado los 240 días y dentro del año, ¿no? Porque se plantea 120 días más para el blanqueo de esos capitales. Atención que se incrementan las alícuotas al doble cuando no exista repatriación. Esto es cuando el blanqueo de capitales, el titular, la empresa o la persona física decida dejar ese dinero, esos inmuebles, lo que sea que blanquee en los países en el extranjero y no sean repatriados a la Argentina. Vamos con la siguiente placa. Régimen simplificado. Atención con esto, se establece una alícuota especial del 1.5% aplicable a personas humanas, solo a personas físicas que exterioricen tenencias de moneda nacional o extranjera y el monto no supere el 35% de los ingresos anuales promedios de los últimos 3 periodos fiscales, con un tope de hasta $50.000. Estamos hablando, por supuesto, es mucho dinero, pero para un monto menor para lo que estipula, lo que imagina el gobierno que puede llegar a blanquearse con este nuevo proyecto de declaración voluntaria de ahorro argentino no exteriorizado. Esta es una alícuota solo para personas físicas del 1.5 con un tope de hasta $50.000. Quedan excluidos, por supuesto, de este régimen simplificado aquellos contribuyentes alcanzados por el aporte solidario. Recordemos que en el marco de la pandemia el gobierno impulsó un proyecto de ley que se denominó aporte solidario por única vez, que era para aquellos que tenían capitales, dineros, recursos pasado, no recuerdo la cifra, creo que a partir de los 200, 300 millones de pesos de capital, pagaron un aporte solidario que se destinó en muchos casos a financiar y a pagar ayuda, proyectos de inversión en el sector PYME, en fin, varios factores fueron determinantes para aquellos que que tuvieron afectados por el aporte solidario. Este régimen simplificado quedan excluidos de estas condiciones. Beneficios. No se considerarán incrementos patrimoniales no justificados por los bienes declarados, por supuesto, y se libera a los sujetos comprendidos de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanero e infracciones administrativas que pudieran corresponder por los bienes declarados, una especie de amnistía para aquellos que no blanquearon en su momento estos capitales, lo hagan ahora. Un incentivo es, bueno, que por aquí no ha pasado nada. Generalmente esto genera algún tipo de discusión y de resquemor. Uno de los planteos que se están dando todavía sin ser el debate oficial que se están dando es de, bueno, ¿qué tipo de beneficios se le puede acercar a aquellas personas que pagaron regularmente sus impuestos, que no tuvieron que no ocultaron ningún bien, ningún dinero y que pagaron como corresponde? Bueno, se analiza por ahí la posibilidad de hacer una excepción o algún tipo de descuento en bienes personales. Esto es lo que está planteando un grupo de diputados. Yo digo una cosa, para equilibrar un poco la balanza, ¿no? Estaban cerrando el segmento Caro Ramos, Benaín y El Pato, y en un momento determinado estaban hablando en qué quedó esa información
que iba a girar Estados Unidos sobre cuentas no declaradas en la Argentina. ¿Qué pasó con eso? No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. Y más, se había hecho algún tipo de preanuncio. No, me equivoco en la manera de caracterizarlo. Se hizo mucho ruido. Sí. Mucha expectativa, esa sería la palabra, no mucho ruido. Había mucha expectativa, no pasó nada. No pasó nada. Bueno, el intercambio de información entiendo que se da, es el acceso de información por parte del Estado argentino de argentinos con cuentas no declaradas en Estados Unidos, con bienes también no declarados. Entiendo que este proyecto va en línea con eso. A lo mejor hay una posibilidad, la AFIP teniendo algunos datos de que algunos de esos argentinos, algunos son personas jurídicas también, ¿no? Claro, que tengan cuentas en algunos Estados la Unidos. Dibujan. Yo creo que esto se impulsa también por el acuerdo que se está dando en el contexto del FMI. Y sí, ahí Massa acaba de hacer algunas declaraciones, estaba viendo y me están mandando colegas. ¿Cómo está activo hoy tu celular? Es impresionante, ¿eh? Mi celular no, mi vida. Tu vida. Mi vida, si pasa por el celular, yo... No, pero lo decía en recibiendo información hoy. Y yo me dedico a esto. No, sí, ya lo sé, pero hay información importante. Hay otros que entrevistan y no saben si son periodistas. No es su caso ni es el caso de la señora. Pero bueno, ahí... Sí, hay una polémica. Después, yo no hago periodismo de periodistas en este momento. Pero me parece que nuestro oficio, ustedes también lo saben, me refiero a otras cosas. Preguntar, aunque estamos hablando de otras historias. Estamos en momentos... los mercenarios y los obsecuentes de a mí tomas me provocan de decisiones, ¿no? Están pasando cosas importantes. Bueno, no importa, ¿les cuento lo que dijo Massa recién? Sí, contanos. Massa dijo, sin caracterizar, naturalmente, nuestro ministro de Economía, pero sin caracterizar a quien lo dijo, sin mencionándolo, dijo, si hacemos lo que dice Milei, de llevar el dólar donde lo quiere llevar, el dólar tendría un valor de 1.900 pesos y los salarios tendrían no una franja de $100. Claro. O sea, con la dolarización eso sería lo que pasaría. $100. Tengamos en claro, y esto lo digo yo desde mi analfabetismo, entre el 15 y el 19 y antes del 15, y no quiero caracterizarlo tampoco políticamente, no, porque antes con fulano o con fulana ganábamos. Del 15 al 19 nos dejaron un salario dolarizado así chiquitito. Y el remate final no es disparatado esa lectura. Porque cuando vos lees el continente, todo el continente, ahí hay algunos, no solamente porque responden órdenes desde otro lado, sino te das cuenta que la homogéneo para poder en el continente, el que saca el litio o el empleado bancario ganan todo lo mismo. Claro, sí. Y así de chiquitito. Porque hablábamos, hoy, qué cosa curiosa y es interesante, si seguimos pensando en voz alta. Hoy arrancamos con el diputado Fernández, que hablábamos del país fábrica. Pero un día la fábrica dijo, a mí no me conviene pagarle, no al obrero cordobés ni al obrero español. A mí me conviene romper el auto en 1000 pedacitos. Y apareció en la década del 70-80 los tigres del Asia, que vos los conocés de memoria, sos un gran estudioso de eso, donde un señor para apretar un tornillo gana $1. No sé ahora, no sé si en algún país particular. Y entonces rompamos el auto y lo desparramamos. Y el auto va a valer $10. Y la vida va. Ayer lo recordé en esto. Se viene el campeonato de fútbol. Se va a hacer entre Canadá, Estados Unidos y México. Jodidamente se inventó el NAFTA. El que ponía la espalda mojada eran los mexicanos. Los gringos ponían parte del capital, los canadienses ponían parte de la inteligencia, como si los mexicanos no tuvieran inteligencia, pero ponen la espalda mojada. Esa es la explicación de estos... No, tenemos que ganar. Tranquilo, peluca, tranquilo. Tranquilo. Sí, ganá vos 100 mangos cada charla que das en State. No, porque no solo mata el poder adquisitivo, también
liquida la industria argentina. Pero La hoy liquida. justamente estas declaraciones que hizo Massa, la hizo en pequeñas y medianas empresas, la hizo con De Mendiguren, que algo de esto también conoce. Te destruye lo poco que queda. Sí. Pues en realidad lo poco que queda. Sí. Yo creo que es inviable un proyecto de Bueno, esa viste, magnitud. una cosa es gritar, hacerte el león de la Malasia, león sin dientes, no. Por eso, atenti, lo digo como ciudadano más o menos y plenamente comprometido. Y con 2 libros más o menos y con algo vivido. Conociendo, al lado de lo que mostrábamos recién en el año, ¿en qué año fue? Lo del 87, estaba María Julia. Le faltaban 2, 3 años más para Nacional y Popular, porque el padre venía con esa misma historia desde el 55, y no hablo solamente de la Libertadora. Sí. No son ideas nuevas. No, No son ideas nuevas. ¿Cómo van a ser ideas nuevas? Ya Todo lo tienen contrario. Y olor a sabemos de la medicina. Sí. No te cura, te Olor a- mata. olor a naftalina tiene Esa algo así. medicina no te cura, esa medicina te mata. Sí. Coincido plenamente. Bueno, volvemos al proyecto de blanqueo con algunos beneficios. Sí, quedan liberados de los siguientes impuestos que hubieran omitido declarar. Estamos hablando del impuesto a las ganancias, impuestos internos y al valor agregado, impuestos sobre los bienes personales y de la contribución especial de cooperativas. Vamos a la plaquita, ya nos queda poquito. Exclusiones para funcionarios públicos y sus familiares directos. Esto es clave, dado la última experiencia en blanqueos. Los sujetos que entre el 1 de enero del 2010 y la vigencia de la presente ley hubieran desempeñado funciones públicas y también sus cónyuges, los convivientes padres y los hijos quedan excluidos de entrar a este blanqueo, y también los sujetos declarados en estado de quiebra sin posibilidad de contribuir con la explotación, como así también a los condenados por delitos frente a incumplimientos tributarios. Esto me parece por demás de obvio que queden excluidos no solo los funcionarios, sino también familiares, sino también aquellos que han sido condenados por incumplimientos tributarios, ¿no? Ahí está. Esto Muy bien. es un poco el proyecto que Buenísimo. seguramente comienza a discutirse. Buenísimo. Atenti con los intendentes del Gran Buenos Aires. Hay un lío con el tema desdoblamiento electoral. Atenti. Eso vamos a hacer hoy a la tarde. A ver, el administrador, ¿cuántos años tuvo Tonón en la administración? 11 años. 11 años solo. 11 años solo. El señor 10, Tonón, ayer en la Comisión de Juicio Político, entre otras cosas, dijo: quisiera un análisis, quisiera una propuesta. Sí, eso lo dijo. Y Sí. bueno, por supuesto que sí, alguien me tuvo que ofrecer. No voy a ponerme yo a decir, yo quiero ser el presidente de la obra social y me siento en el escritorio. ¿Y quién se lo ofreció? ¿Quién se lo ofreció? El ofrecimiento vino de la Corte. La Corte, en aquel momento, si no me equivoco, eran 7 integrantes. ¿Alguien se lo ofreció? Los que me lo transmitieron fueron el doctor Lorenzetti y el doctor Maqueda. Gracias. Ayer era muy tarde. Hablé con alguien que también sabe mucho, periodista naturalmente, que también estuvo, y fue precisamente espectacular la edición que han hecho. Gracias, compañeros y compañeras. Es esa la síntesis, ¿te das cuenta? Del tipo a quién respondía. Coti, dale. Bueno, cerramos para ver cómo queda la semana que viene. No, la próxima reunión de juicio político va a ser justamente retomada los días martes a las 13 horas como es habitual. Se va a continuar con una nueva jornada de lo que es obra social del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque como podemos ver en pantalla, había 2 citados que no pudieron asistir. En el caso de Nicolás Ritbo era porque pidió una reprogramación y Gabriel Martínez no pudo ser localizado, por eso es que van a volver a citarlo para la próxima reunión, la semana que viene no, la otra. Y cómo continúa, ¿no?, el trabajo no solamente respecto de la obra social del Poder Judicial de la Nación, sino del resto de los temas. Bueno, lo que dijo Carolina Gailard es que los tiempos, por supuesto, que no los pueden decir exactamente, pero sí puede anticipar que a partir de la próxima reunión de obra social, luego se seguiría con coparticipación, que probablemente lleve 4 audiencias. También queda Consejo de la Magistratura, que va a tener 4 audiencias más, por lo menos. Siempre va dependiendo de la cantidad de testigos que sea necesario llamar a prestar comparecencia. Y también las audiencias remanentes, porque algo que también se contó ayer es que llegó un informe, por ejemplo, respecto de 2x1, que ya
se suponía que había finalizado. Así que todo puede continuar en la Comisión de Juicio Político. ¿Vos sabés que hicimos un gran programa hoy? Qué bueno. Hicimos un gran programa periodístico. Un gran programa periodístico. Mucho contenido. Sí. Mucho contenido periodístico. Con 2 entrevistas de recuadro. Con ediciones. Historia, la columna del querido Gonzalo. Y con vos, esencialmente con vos. Por compartir con nosotros un canal plural. Y en eso lo celebramos y agradecemos, por supuesto, la pluralidad del pensamiento. Fiorda, que tengas un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Igual vos también, Coti. Buen fin de semana. Compañeros, compañeras, y ustedes, gracias. Nos estamos reencontrando en Diputado TV. No se vayan.